Queridos, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, especial, mágica, única e irrepetible. Y quiero decirles que tenemos temas muy interesantes. Por ejemplo, mis queridos hombres, yo sé que son superhéroes, que no se enferman, que nada les pasa o que por lo menos ustedes eso creen. Así que estaremos hablando sobre prostatitis. También platicaremos sobre la manera correcta, cómo hacer, en dónde invertir nuestro dinero para que nos dé grandes frutos. Y también platicaremos sobre la terrible violencia intrafamiliar. Así que ya lo sabe, este es el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y ¿sabe qué? Comenzamos. Realmente me da mucho gusto que nos reciban en sus hogares día con día, mi querido público conocedor. Saludo a las personas que nos ven en los 125 municipios del Estado de México y por supuesto a las personas que nos ven en toda la República Mexicana. Siempre es un lujo y un placer poderles compartir diferentes temas, tópicos, todo de actualidad y además de interés para toda la familia. Pero quiero recordarles que además de vernos en las mañanas en el programa, podemos estar en contacto todo el día vía redes sociales y estas son, por supuesto, en Twitter, Ana Yancy Moreno, mi red oficial. También estoy en Instagram, Ana Yancy Moreno. También estoy en Facebook, anayancy.moreno.pelayo. Ana Yancy Moreno, son varias. Y además ustedes nos están viendo generalmente en nuestras transmisiones en vivo, Facebook Live. Y también tenemos las redes oficiales del canal, que son Soy Mujer TV en Twitter, porque soy mujer en Facebook, y Mexiquense TV en Facebook. Dicho esto, esperamos que comiencen a llover sus solicitudes, porque queremos ser mucho más y cada vez más y más y más crecer, pero también queremos que lluevan sus comentarios, así que los esperamos y por lo pronto vámonos a la frase bonita del día o habrá palabra. No hay límites, solo oportunidades de triunfar y de alcanzar lo que Dios nos coloque por delante. Pedro Pantoja. No hay límites, solo oportunidades de triunfar y de alcanzar lo que Dios nos coloque por delante. Esto lo dijo Pedro Pantoja y es verdad. No hay límites, los límites a veces los tenemos nosotros así en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, y eso es lo que a veces no nos deja avanzar. Podemos convertirnos en nuestro peor enemigo. Cuando repasamos lo que hicimos hace un año o hace 10 o hace 20, pues puede ser que encontremos ahí parte de miedo, parte de pues una mentalidad así como que nos iba deteniendo a hacer las cosas, y de verdad es que hoy creo que es el día para darnos cuenta y cambiarlo, para corregirlo y saber que sí podemos cambiar y que podemos lograr todo lo que nos proponemos. Por eso están ahí las cosas, simplemente para que nosotros lo logremos. Y ahora sí nos vamos a analogías. Queridos, fíjense que hace tiempo les quería compartir esta información porque después del revuelo que causó la película Roma y de esta actriz Yalitza Aparicio, esta mujer que pues no se dedicaba a la actuación, que no se dedicaba más que a ser maestra y a enseñar y a compartir su conocimiento con los pequeñitos allá en Oaxaca. Bueno, pues me llamó la atención que no es la primera mujer en la historia que ha sobrepasado pues el lugar de origen, que ha sobresalido y que además permanece su imagen en la historia y se quedó para siempre. Y fíjense que me estoy refiriendo a una mujer que se llamaba Victoria Dorenlas. A lo mejor cuando yo le diga el nombre van a decir, ¿quién era Victoria Dorenlas? Pues le voy a decir, es esta mujer a la que vemos en los libros de texto encarnando a la patria, esta mujer que ahí sale pues en la mayoría de los libros de texto y a veces pues en muchas imágenes que vemos en televisión, que vemos en internet. Ahí está esta mujer, Victoria Dorenlas, como le digo. Ella tenía 18 años de edad cuando resulta que la conoce esta persona
persona que estamos viendo en pantalla, que se llamaba Jorge González Camarena, era un pintor jalisciense, y entonces él quedó prendado de su belleza durante su visita a Tlaxco, allá en Tlaxcala. Entonces, por eso me pareció que es un poco parecido, ¿no? O sea, mujeres que a lo mejor estaban en un lugar, pues, muy escondido, en un pueblito y todo, y que la verdad es que no pensaban, pues, que iban a llegar o a la pantalla, o en este caso a millones y millones y millones de niños que han recibido los libros de texto y que, pues, nos encarna a la patria. Entonces, ella andaba allá en Tlaxcala, estaba muy contenta porque trabajaba en un restaurante en el cual pues se daban cita muchísimos pintores y personas pues que eran así como afectas a la bohemia y al arte y al conocimiento, intelectuales y demás. Y entonces Jorge González Camarena dijo, bueno, esta mujer me parece fantástica. Resulta que ella, siendo adolescente, se casa, queda viuda a los 19 años y después de 40 días donde decide el pintor que guarde luto o la deja que guarde este luto, empieza ya a pintarla y la convierte pues en una de sus musas favoritas. Entonces ella la inmortalizó, bueno, él la inmortalizó en un óleo de tela de 1.20 por 1.60 metros y pues ahí es que más de 400 millones de libros de texto gratuito de 1962 a 1972 pues son los que se empezaron a tirar. Después, bueno, fue inmortalizada en estos libros, pero además, como le digo, en diferentes imágenes, a lo mejor, no sé si todavía existan las papelerías así como de colonia, sí, ¿verdad? Ah, no, sí, claro, en Lerma hay, porque ya ves que llegabas cuando eras chiquito y decías, me da una biografía, me da una monografía, y entonces en esas biografías y en esas monografías aparece esta mujer que pues fue inmortalizada por su belleza, pero además porque sí tiene un tipo perfecto que muestra a la mujer mexicana, a la mujer indígena, a la mujer orgullosa de sus raíces, y de esta manera es como vemos a la patria. Le repito que ella se llamaba Victoria Dorenlas y pues a los 19 años fue cuando la inmortalizaron. Y vean qué bonita cara, qué bonita estaba el porte y todo. Y sí, es que se necesita ese porte para lograr pues representar a lo que es más preciado para los seres humanos, en este caso para los mexicanos, para la patria. ¿Cómo? Lo que pasa es que en un tiempo los habían quitado, entonces ella sale hasta 1972 y cuando llega a la presidencia Ernesto Zedillo, más bien yo creo que cuando él se convierte en secretario de Educación, ahí se retoman esas imágenes y hasta la fecha. Entonces, imagínense, a ti no te tocó, Armando, pero a mí sí me tocó, a la hija de Verónica Calzada sí le debe de tocar, a mis sobrinos, a ti, Pepe, sí te tocó. Entonces tú no sé a qué escuela ibas, mi querido Armando, o no sé si habrías los libros, pero por lo pronto ahí está esta mujer inmortalizada como nuestra patria mexicana. Y vámonos al violentómetro. Los de todos. Ahí está el violentómetro y fíjense nada más, Armando nos quiere presumir, es que mis libros estaban forrados. También los míos, Armando, también los míos, y además fíjense, digo, a lo mejor no les importa, pero las monjas en la escuela que yo iba, ni siquiera nos dejaban forrarlos nosotras, nos vendían los forros de la escuela y se veían súper bonitos. Así súper lindos, y ahí decía Colegio Las Rosas. Entonces, no nos presumas, pero a la hora de forrarlos tuviste que haberlos visto. Por lo menos, y ahí pudiste haber visto a la patria, pero si no, ya te la presentamos el día de hoy. Por lo pronto, violentómetro, ya estuvimos viendo algunas bueno, no algunas, sino todas las acciones que podemos detectar en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, y que no son aceptables porque son síntomas inequívocos de violencia. Pero además de que son síntomas de violencia, es una violencia que puede ir creciendo y creciendo y creciendo. Cuando comienzas con un apodo cariñoso, supuestamente, y dices gordita, y luego le das un jalón de cachetitos, y después ya se te hace muy fácil un empujón, y después podemos llegar a los golpes y podemos llegar a cosas terribles, perder la dignidad, una violación y obviamente perder también la vida. Así que no más, 01800 108 40 53, y también está apareciendo Cipina Edomex en Twitter y Cipina Edomex en Facebook para que usted obtenga mejores herramientas y mayor información sobre cómo mejorar la comunicación con nuestras niñas, niños y adolescentes en el Estado de México, porque todo parte
de la familia, de la educación que recibimos en el seno familiar. Si nuestra mamá a veces nos fomenta el tema de la inequidad, el tema de que tú lávale los platos a tu hermano, tú le tienes que atender, tú tienes que cuidarlo, porque eres mujer, así no funciona la cosa. Entonces, por eso es importante comenzar desde ese seno, que es el más importante, que es la base de la sociedad, la familia, para implementar todo lo que tiene que ver con equidad de género y respeto a nuestros derechos como hombres y como mujeres. Y ahora sí, nos vamos pues, a un corte. Regresamos muy, muy rápido porque soy mujer. Estamos de regreso en breve con más información interesante para usted. Ya estamos de regreso con más información para usted. Esto es Porque Soy Mujer. El jaguarundi es un mamífero que se conoce también como puma jaguarundi o gato moro. Es un animal carnívoro que habita en el sureste de México y se extiende hasta el centro de Argentina. Es de tamaño menor al de un puma y su pelaje es castaño rojizo o pardo. Tiene una longitud de entre 50 y 70 centímetros, mientras que su cola alcanza los 30 o 60 centímetros y pueden llegar a pesar hasta 9 kilos. Su cabeza es muy similar a la de un puma, pero su cuerpo se asemeja más al de un gato doméstico. Se le puede observar en matorrales, terrenos altos, bosques húmedos, pastizales y en zonas cercanas a lagos o ríos. Las hembras tienen de 1 a 4 crías que permanecerán con ella de 2 a 3 años. Se alimentan de animales como aves, reptiles, peces y mamíferos pequeños. Pueden vivir hasta 15 años. Es un animal diurno y hasta ahora se reconocen 8 subespecies. Queridas, queridos, el dinero de verdad es que cuesta mucho trabajo ganarlo y gastarlo a veces es también como muy, muy fácil. Pero ¿qué tal invertirlo? Yo creo que podemos pensar en invertir, pensar en nuestro futuro, sobre todo también pensar, ¿saben qué, chicos? En el retiro. Que como que de repente decimos, ay, no, pues yo estoy súper joven y a la vuelta de la esquina no tienes absolutamente nada porque despilfarraste, malgastaste tu dinero. Entonces, por eso está con nosotros Jessica Peña, bienvenida. Ella es estratega financiera y nos va a decir cómo hacerle para invertir pues en lo mejor, en lo que nos va a dar mayores rendimientos, ¿verdad? Claro. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Cuéntame. Pues, hoy lo que quiero platicarte son las 3 cosas más sencillas que debes de tener en mente para que aprendas a invertir. ¿Por qué quiero hacerlo tan sencillo? Porque generalmente la gente piensa que es bien complicado, que necesitas mucho dinero y no. O sea, con muy poco dinero, hoy tenemos acceso a muy buen tipo de inversiones. Entonces son 3 cositas bien fáciles que tienes que tener en mente. Una se llama el plazo y eso significa cuánto tiempo puedes dejar este dinero invertido. El segundo se llama monto y el monto no es otra cosa más que el dinero que puedes disponer para invertir. Y aquí voy a hacer un poco una pausa porque cuando vas a invertir, tú tienes que separar un dinero del que no vas a usar. Porque muchas veces la gente empieza a ahorrar pensando que lo va a usar después. Entonces ahí es cuando empieza a haber una confusión en esta estrategia de inversión. Y a ver si te entiendo. Yo puedo ahorrar para un viaje, ¿no? Y entonces ese dinero ya sé que lo estoy ahorrando y que me lo voy a gastar en un mes. exacto. Pero cuando yo quiero ahorrar para mi futuro y para mi inversión, es dinero que pues se guarda y no Exacto. sale. Estás totalmente separado. Sí. No lo necesito. Mejor no lo pudiste explicar. Muchas gracias. Sí, si vas a ahorrar para tu retiro, siempre recomiendo que sea un monto que no te quite el sueño, o sea, que puedas vivir sin 1,000, 2,000, 4,000 pesos, el monto que sea, pero que no vaya a ser un ahorro que vayas a terminar usando a la larga, sino más bien está como en un fondo perdido, nunca lo vas a usar hasta que llegues a tu edad de retiro. Entonces, por eso el monto siempre me gusta hacer una pausa, porque es muy importante que sea algo que no te quite el sueño, que puedas no disponer de ello, que no vaya a ser que, voy a dejar de ahorrar porque tengo que pagar la renta, no. O sea, es en verdad una cantidad significativa
Pero ¿qué pasa? Que a lo largo del tiempo, ahí es donde entra el plazo, a lo largo del tiempo va a empezar a crecer muchísimo, muchísimo más de lo que cualquier persona pensamos. Claro, ¿y en qué podemos invertir? Porque, mira, Jessica, de repente vamos al banco y pues a lo mejor hay algunas opciones, sin embargo, nunca se compara la cantidad o el interés o la ganancia que tú obtienes cuando das tu dinero para invertir que cuando lo debes. O sea, si yo Sí. debo 100 pesos en una tarjeta de crédito, santo cristísimo, Sí. pero si yo dejo 100 pesos en mi cuenta, santo cristísimo también. O sea, ¿qué Exacto. pasa? No Sí. crece. Exacto, bueno, los bancos, en general las instituciones financieras que han hecho que haya una separación muy grande entre la gente y ellos. ¿Por qué? Porque ellos hacen mucho dinero con esta ignorancia de la gente. Y por eso es que me dedico a compartir en todos lados estos temas. ¿En qué puedes invertir? Bueno, ¿en qué puedes invertir? Hoy en día, para inversiones no muy largas, o sea, para algo que quieres ahorrar para 1 o 2 años, los CETES están dando una tasa buenísima, ¿no? Están arriba del 8%, es algo que no se había visto ya en muchos años. ¿8% anual? Anual, sí. Ok. Y si tu plan, que es el tema de invertir a largo plazo para tu retiro, una sugerencia muy buena es invertir en unos sistemas que se llaman ETFs, que es un índice ETF. ETFs. Es ajá. Exchange Traded Fund, por sus siglas en inglés. Y esto, digo, podría explicar aquí todo técnicamente, nadie me entendería, no es el caso. ¿Qué es lo bueno de los ETFs? Que es un fondo que va a la par de un índice. Por ejemplo, en México tenemos el IPC, entonces el fondo que sigue al IPC se llama NAFTRAC, que bueno, esta información la pueden encontrar en internet y entenderlo un poco más. Lo que quiero decirte con esto es que si tú inviertes en este ETF, lo que estás haciendo es convertirte en accionista de las empresas, de las mejores empresas que hay en México. ¿Qué otra fortuna tienen los ETFs? Que puedes comprar un ETF en México que siga el Standard & Poor's 500, que es la bolsa en Estados Unidos, o hay también ETFs que combinan distintos países, por ejemplo, Brasil, Rusia, India y China, que son economías que están creciendo en el mundo. China. Y China, muy buen ejemplo. India no se habla tanto, pero la verdad También es que va creciendo bastante. va creciendo mucho, tiene mucha población, tiene la ventaja de ser una democracia a diferencia de China. Entonces, en general, estos 3 países son una buena opción. Y los ETFs, la verdad es que te brindan esa oportunidad de poder invertir desde 1,000, 2,000 pesos al mes, claro que con un horizonte de largo plazo, para que cuando pasen estos 20, 25, 30 años, lo que sea, tus 2,000 pesitos de cada mes se conviertan en millones de pesos. O sea, sí es posible. Oh, millones de euros. Oye, De pesos. Yo quiero euros. Oye, Hay que invertirle un poco Javier más. quiere libras, él muere por las libras. Oye, pero dime una cosa, ¿a dónde contratamos estos Bueno, ETFs? hay distintas formas de hacerlo. La verdad, la forma más sencilla creo es a través de un asesor financiero que digo, Como tú. Exacto, como yo. Si quieren ponerse en contacto conmigo, puedo empezarlos a orientar. Ahí lo único que sí les quiero recomendar es que se asesoren con alguien que ustedes sientan confianza, porque hay muchísimas opciones. No todas las opciones son buenas para todas las personas. Ahorita el ejemplo, ¿no?, de Ana Yancy, que ella los euros le gustan, hay opciones en euros, pero también depende de qué tanto tiempo quisieras invertir, si te conviene o no. Entonces, ahí la recomendación más grande es que en verdad vayan con alguien que se sientan ustedes tranquilos. Ahora sí que es como el doctor, ¿no? La salud no la puedes poner con quien sea, la salud financiera tampoco la puedes poner con quien sea. Entonces, sí, pregunta, resuelve todas tus dudas y ve con alguien que te genere mucha confianza, que sepas que lo que estás poniendo ahí en verdad va a estar bien, o sea, va a crecer y se va a constituir el patrimonio que tanto estamos Porque luchando. exactamente es tu futuro, es tu patrimonio, es tu dinero. Oye, ¿y qué pasa con las afores? Con las afores, esa es otra buena pregunta. Las afores es un dinero que nos quitan a los que son empleados les quitan en automático para empezarse a invertir. Las afores, dependiendo de la edad que tengas, hay 3 rangos, es a donde se van a invertir. Parte de este ahorro sí está permitido que se vaya a renta variable, que es como un ETF. Digo, si no tienes otra opción, una afore es muy buen inicio, pero si tú ya puedes decidir empezar a invertir, la verdad es que te conviene desarrollar una estrategia que se adapte a tu estilo de vida. Claro, porque, ¿sabes? A mí me ha preocupado
Porque escuchamos, ¿no? A los analistas también en televisión y todo. Y bueno, se dice que ya vendrá la primera generación que se jubile o que se retire y que sea con base en las Afores, ¿no? Y entonces, bueno, también dicen que ese dinero en realidad no existe y que como está invertido es dinero volátil. Entonces, yo no sé, pero pienso, no soy analista, pero pienso como que viene un problema a corto plazo para el gobierno y para las personas. Exacto. Que así es como va a ser su retiro, su jubilación. Sí, no tanto por la forma de inversión, porque la forma de inversión es buena, pero más bien el monto que se acumula en una Afore equivale al 30 o 35% del Sueldo ingreso que tú tenías te cuando alcanza. estabas activo. Entonces, a nadie le alcanza a vivir con el 30%, ¿no? Entonces, de ahí que sí vaya a ser un problema. Ahora, si tú empiezas a invertir, te digo, en una estrategia como ETF y además lo sumas con un plan personal para el retiro, puedes deducir impuestos sobre tu ahorro. ¿Cómo es un plan personal para el retiro? Plan personal para el retiro son 2 características principalmente. Bueno, la compañía tiene que haberlo dado de alta como tal, en donde estás invirtiendo, pero ¿qué pide el gobierno? Que lo uses hasta después de tus 65 años, que es la edad de jubilación, y que no lo saques antes. O sea, que sea un ahorro que vas a usar hasta los 65 y no lo saques antes. Si cumples estas 2 características, tienes beneficios fiscales muy, muy, muy buenos. Si sacas el dinero antes, lo único es que vas a pagar impuestos del dinero que saques. Claro. Digo, no es el fin del mundo, pero otra vez... no es la idea, ¿no? Exacto, no es pero, la idea. bueno, uno nunca sabe. Y el ahorrar sí es importante en Muy nuestro importante. país, como que no fomentamos muchísimo la idea del ahorro, ni en nuestros niños, a veces en nosotros tampoco. A mí me tocaba ver, por ejemplo, a mis compañeros en el ayuntamiento, cuando contratamos este seguro de separación, Ajá. que es magnífico, porque cuando tú terminas de trabajar y sobre todo cuando eres un servidor público, pues no hay una indemnización, no hay un finiquito como tal, ¿no? Pero sí hay un seguro de separación. Y entonces yo escuchaba que muchos decían, no, mejor ese dinero que no me lo quiten, que me lo den. Yo siempre los convencí, creo que al final de cuentas sí se dieron cuenta de la importancia y del beneficio que traía este seguro de separación y así un seguro de retiro. Sí, exacto. Y creo que ese es el tema clave, que la gente prefiere gastarse hoy 1,000, 2,000 pesos más, que la verdad hoy no te hacen la diferencia, a no ahorrarlos y de todos modos te lo vas a gastar tú, ¿no? Porque siente la gente que se lo estás quitando. Y no, sigue siendo tu dinero, simplemente lo estás separando para los años que ya no vas a tener tanta energía de salir a trabajar y entonces vas a tener ahí un patrimonio que pueda haber por ti. Claro. Digo, si ya tienes tu Afore y además tienes tu ahorro individual, pues muy seguramente vas a tener una calidad de vida como la que estás teniendo ahora. Oye, y que un retiro sea un momento de tranquilidad, de disfrutar todo lo que hiciste durante tu vida y no que sea un periodo de preocupación, Exacto. de ahora qué voy a hacer y voy a convertirme en una carga para mis hijos. Y, o sea, Sí. esa es la idea. De verdad, sí hay que empezar a pensar en el retiro, por ejemplo, ¿a partir de qué edad? Pues ¿Te en empiezas a culturas trabajar, como no? japonesas, desde los 18 años empiezan a ahorrar y por eso es que ves a muchos viejitos japoneses que tienen la vida resuelta. O Porque- norteamericanos también, que de repente están como en pequeñas villas, en pequeños lugares, aquí incluso en nuestro país. Exacto. Y que dices, bueno, se retiraron. Y en cambio ves a algunas personas que no fueron previsoras, que están pues, Sí, pariendo preocupadísimas chayotes. viviendo al día. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, ya el último comentario que me gusta siempre decirle a mis clientes es, normalmente tú trabajas de lunes a viernes, no gastas mucho. Fines de semana se te va como el 80% de la quincena. Ahora imagínate, el retiro es al revés. O sea, no vas a tener lunes a viernes de trabajo, sino lunes a domingo es fin de semana. ¿Qué quieres hacer? O sea, estar tronándote los dedos para ver qué haces o vivir tranquilo, saber que puedes pagar todos tus gastos, que incluso vas a tener dinero para viajar o darte esos gustos que siempre te han gustado. Para barrer el dinero. Exacto. Eso es lo que Sí. queremos, barrer Así. los euros. Muchísimas gracias, Jessica. Vámonos a un corte, regresamos rapidísimo porque soy mujer. Hacemos una corta pausa. No se despegue de su televisor. Regresamos. Ya estamos de regreso con más información para usted. Esto es Porque Soy Mujer.
El agutí centroamericano es un tipo de roedor al que también se le llama guaqueque alazán, cereque o cotusa. Habita el sur de México, Centroamérica y el norte de Argentina, en las zonas boscosas. Su cuerpo mide entre 42 y 62 centímetros de largo y puede pesar entre 2 y 3 kilos. Su pelaje es castaño rojizo con motas oscuras en la parte superior. Es un animal diurno, aunque puede adaptar sus actividades a la noche si se siente amenazado. Se alimenta de frutos y semillas, las cuales oculta bajo la tierra en diferentes zonas para contar con suministros en época de escasez. Viven en parejas en madrigueras o en raíces de los árboles y su territorio abarca de 2 a 3 hectáreas. Las hembras tienen entre 1 y 3 crías en cada camada, que pueden darse de 2 a 3 veces al año. Su esperanza de vida alcanza los 13 años. Fíjense que yo estoy platicando aquí con mi querido Daniel Flores Loki, nuestro abogado de cabecera, y que sí que nos salvas de muchas cosas, mi querido Loki. Sí. Pero, bueno, ¿qué pasa con la violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa con respecto a la ley? ¿Qué se puede hacer? Hablamos muchísimo para las mujeres, les damos información sobre dónde pueden obtener ayuda, pero es una línea y ahí es una ayuda psicológica, una ayuda como que de empoderamiento. Pero ya cuando hablamos de derechos, ¿qué pasa? Sí, mira, fíjate, ahorita lo que estamos comentando de un asunto ahí, en lo particular, efectivamente se empieza a generar la violencia familiar. ¿Cómo se ve esta violencia familiar? Pues es en el núcleo de las personas que integran la familia, padres, hijos, la madre y tal vez algunos otros parientes que vivan dentro de ese núcleo familiar. ¿Cómo se da esta violencia familiar? Pues se da a través de una acción, alguna omisión o abuso, que es lo que hoy en la actualidad se da más. El abuso sobre la integridad física de un integrante, sobre una persona. Normalmente se llega a dar, hoy mencionamos mucho la violencia sobre género y efectivamente es donde recae sobre todo más esta violencia familiar que es sobre la mujer. Y esta violencia familiar se puede dar en diversas circunstancias. Una es la psicológica. Otra es la patrimonial, otra es la sexual, otra es la libertad de las personas. Y entonces todas estas se van generando una violencia que realmente van afectando a la persona o al familiar de ese núcleo familiar. Entonces, todo esto se deriva de que te va a dar una afectación personal derivado de eso y que a futuro, pues bueno, tú puedes denunciar esto para que venga una separación o venga una terapia si es posible salvar ese núcleo familiar. Es que, fíjate, cuando hay violencia en la familia, obviamente sufres físicamente, pero hay muchos más daños que se van dando y que son los daños psicológicos, pero también los patrimoniales. Y eso es como muy usual porque en muchos casos las mujeres y los hombres también, ¿no? Amas tanto a la persona, confías tanto que, ay, bueno, pues en el terreno de tu abuelito yo construyo la casa. Pues sí, pero el terreno es del abuelito y entonces la casa luego no guardas comprobantes y cuando hay una separación te quedas sin nada. O sea, sabemos con quién nos casamos, pero no sabemos de quién nos divorciamos, ¿no? Así es, fíjate que este problema se da muy cotidianamente hoy, porque efectivamente yo decía, cuando se casaron y estaban en el ramo y la fiesta, todo era bonito y te firmo lo que quieras y no hay ningún problema. La situación viene posterior, cuando vienen los problemas y viene la situación de algún divorcio, que ahí viene cierta afectación. La afectación en que dices, bueno, es que este terreno nos lo cedieron o nos lo regalaron o lo adquirimos a través de los tiempos, pero nunca hicimos una regulación del predio. Entonces se construyen los dos, ambos aportan, dan sus aportaciones correspondientes, pero en el momento de venir esa disolución o venir esa violencia familiar patrimonial, una de las personas aprovecha y dispone de esos bienes o hace una simulación de que no existen bienes y no hicieron bienes durante ese matrimonio. Entonces ahí es cuando entra también esa violencia patrimonial, porque ya te está afectando tus bienes y finalmente te puedes quedar sin nada. Porque el problema en las leyes es que si tú no acreditas que eres propietario o hiciste un bien dentro de este matrimonio o que existe dentro del núcleo familiar, pues es imposible que acredites la propiedad.
y entonces eso pues realmente viene una afectación patrimonial. Claro. Pues mira, tenemos un reportaje. Vamos a verlo Claro que sí. y regresamos porque seguramente ahorita por la mente de muchas personas que nos están viendo está esta situación de, bueno, yo a lo mejor estoy así y ahorita todavía las cosas están bien y a lo mejor van a estar bien siempre, pero y si no, lo mejor pues es sí tener las pruebas, papelitos firmaditos, ¿no? Sí, totalmente. Los documentos son básicos y esenciales, sobre todo que aparezcan en nombre, ya sea de la persona, del cónyuge o de la persona, la concubina, si fuera el caso, o incluso de los propios hijos. Vamos a verlo. La violencia intrafamiliar es aquella ejercida dentro del seno familiar por uno o varios integrantes contra los demás. Puede ser de tipo psicológica, sexual, física o económica, y también es común que esté dirigida hacia los menores de edad, los adultos mayores, las mujeres y los individuos con alguna discapacidad. Las causas de este fenómeno son diversas, aunque la mayoría apunta a que el agresor sufrió algún tipo de maltrato en la infancia o el abuso del alcohol y el uso de drogas. En algunos casos, los niños también pueden ser quienes ejerzan la violencia hacia sus padres o hermanos, por lo que es importante saber que no en todas las ocasiones es la figura más fuerte la que se comporta de manera violenta. Se dice que el abuso físico o psicológico en la infancia aumenta en un 15% las probabilidades de que el niño o niña se conviertan en adultos agresivos. Por ello, es de suma importancia prevenir ese tipo de conflictos a tiempo. Denunciar el acoso o los actos violentos de nuestra familia puede ser muy difícil, pero es la única forma de evitar daños irreparables en las víctimas. La orientación psicológica ayudará a las familias a mantener relaciones sanas y estables. Se cree que la violencia psicológica es la forma menos evidente del maltrato, además de que la mayoría de las personas tienen problemas para identificarla y muchas veces no se atreven a pedir ayuda por la falta de atención por parte de las autoridades hacia este tipo de actos. Prevenir la violencia doméstica también incidirá en la disminución de actos delictivos fuera del hogar y la deserción escolar. Por lo tanto, debemos fomentar la sana convivencia entre todos los miembros de la familia e intentar resolver los desacuerdos de manera pacífica y sin coerciones. Sí. Pues ahí vimos violencia intrafamiliar y no precisamente de esposo a esposa, sino también entre los hijos, en la familia en general, ¿no? Sí, efectivamente, por eso dice que la violencia familiar se da dentro del núcleo familiar, como tal, son todos los integrantes que conforman este núcleo y que, vamos, se llega a dar incluso de los hijos a los padres, también llega a haber violencia, llega a haber incluso entre los mismos cónyuges o concubinos, violencia sexual también, que a veces te obligan, la limitación que existe a veces de no puedes hacer, te limito, quieres estudiar medicina, no puedes estudiar medicina, tienes que estudiar derecho, tienes que estudiar enfermería. Un tema de control, ¿no? Sí, totalmente, te cuarta la libertad sobre esas personas que integran este núcleo. Entonces, pues realmente ahí es donde se genera esta violencia familiar y que es protegida finalmente por las leyes, que muchos desconocen, a veces muchas personas por el temor que se tiene de represalias no realizan las acciones correspondientes, pero cuando se da esta violencia familiar dentro de estas personas, de este núcleo familiar, cualquiera de que sufre la violencia esta puede acudir ante los órganos jurisdiccionales. ¿Qué son los órganos jurisdiccionales? Tenemos los jueces familiares, que incluso ellos pueden meter medidas provisionales como es la separación de las personas, una pensión provisional, poner los bienes sobre ciertas circunstancias de protección para que no sean enajenados, vendidos o sean utilizados de manera que puedan desaparecer. Entonces, esto puede uno buscar la manera de buscar esta protección personal sobre el generador de violencia, porque tenemos el generador de violencia y el que recibe la violencia, que es el receptor de violencia. Claro, Loki, pero a veces
no sé qué pasa en tu práctica, qué te ha tocado ver. Las mujeres somos previsoras en ese sentido, en el sentido de acudir al juez y pedir que esté una protección de los bienes. O sea, sí nos movemos, porque yo siento que a veces como que nos quedamos un buen rato pasivas. No, fíjate que sí, efectivamente se quedan muy pasivas. Me ha pasado mucho en la experiencia profesional, que a veces las mujeres ya sufren tanta violencia que lo que quieren es la separación ya nada más de la persona, del cónyuge, el concubino. Yo normalmente las asesoro y digo, no, tú pelea tu derecho que te corresponde. ¿Y el de lo tus que tú hiciste, hijos? claro, porque a futuro, a veces las mujeres dicen, yo ya no quiero nada, no quiero pensión, no quiero las propiedades, no quiero nada. Pero cuando pasa 1 año, 2 años y empiezan los gastos, empiezan las obligaciones sobre los propios hijos cuando se hacen cargo de ellos, porque realmente la madre realmente es casi al 100% que se hace cargo de los hijos, ya no tiene tampoco los recursos, tiene que salir a trabajar, tiene que buscar otros medios para llegarse de todos esos medios económicos, que viene esta afectación patrimonial. Entonces, sí, la mujer a veces tiene que despertar en ese sentido y visualizar bien en qué posición se encuentra, si realmente está en esa posición de violencia, donde pueda exigir que también no solamente venga una separación, sino que también quede protegida sobre sus bienes jurídicos tutelados, porque también esto es también penado por la materia penal, que si llega a haber violencia también, ¿por qué? Porque te está dando o golpeando tu integridad física, psicológica, claro, moral, patrimonial, sexual y la misma libertad. Entonces, esta situación sí es recomendable. También podría ser un pequeño paréntesis, que tampoco a veces las mujeres tienen que aprovechar también de ciertas circunstancias, porque a veces hay situaciones que sí hay gritos y lo normal de matrimonios y de relaciones, que existen discusiones y a veces lo hacen pasar o quieren hacerlo valer como si fuera una violencia, cuando tampoco la hay. Y tampoco considero que las autoridades también les quiten esos tiempos para tratar de obtener un beneficio. Es que hay de todo, ¿no? Sí, también hay mujeres que, bueno, pueden fingir, y hombres, ¿no? Que hubo una violencia y de repente golpes y tal, y luego como que ni siquiera te cuadra cómo se supone que fueron los golpes. Hay de todo, pero lo importante y lo que buscamos en Porque Soy, lo que buscas tú como abogado, pues es que haya justicia, que se ejerza esa justicia. Sí, claro, yo creo que las leyes son muy claras, muy precisas. Yo creo que si las aplicamos de manera correcta, como deben de ser, en protección tanto de hacia la mujer, hacia el hombre, porque el hombre también sufre violencia, hacia los hijos que también llegan a sufrir violencia, hacia los primos y todos los que integran este núcleo familiar, yo creo que podemos llevar una sociedad bastante estable y bastante acorde a la moral y a las buenas costumbres. Yo creo que es una parte fundamental también que los abogados nos corresponde guiar a nuestros clientes y a las personas y poderlos asesorar cuándo sí se debe demandar, cuándo sí están en esa posición y cuándo no están en esa posición. Porque hacerlo a veces, de manera ética, ¿no? Claro, porque a veces no es hablar mal de los abogados ni mucho menos, pero a veces por quererse ganar unos pesos, pues a veces mentimos o hacemos creer más bien al cliente que estamos bajo un supuesto de violencia familiar cuando no es así. Entonces yo creo que aquí la ética es primordial y que sí que las personas que aparentemente están sufriendo esto tengan el verdadero conocimiento. ¿Estoy en esta posición o no estoy en esta posición? ¿Y qué puedo hacer? ¿Debo acudir al órgano jurisdiccional correspondiente o de plano tal vez buscar una ayuda profesional familiar, que también de ahí se puede desprender, en psicología, donde pueda llevarlos a una unión concorde para que vuelvan a estar las cosas como deben de estar. Incluso la violencia familiar te da como resultado eso en un juzgado, que si en un momento dado se está dando esa violencia, tal vez sí te lleve a la separación, pero también el juez puede ordenar en algún momento que se lleven terapias para que venga esta estabilidad. Y que estas terapias son necesarias para todos los seres humanos, incluso para los psicólogos, para todos, y pues te pueden ayudar a ordenar algunas cosas que puedan estar mal en tu vida conforme a tus emociones. Muchísimas gracias, mi querido Loki, y ya sabe que si tienen alguna duda, pues se comunican con él, estaba apareciendo sus datos, y vámonos a un corte, regresamos rapidísimo, porque soy mujer, no se vaya. El programa aún no termina. Solo hacemos una breve pausa y volvemos. Ya
estamos de regreso con más información para usted. Esto es Porque Soy Mujer. El gorrión, también conocido como pardal, es una de las aves más extendidas en el planeta gracias a su capacidad de adaptación a diferentes ambientes. Esta pequeña ave puede observarse en casi todas las ciudades o poblados donde habita el ser humano. Miden 15 centímetros. Su cuerpo es robusto, su pico es fuerte, con forma de cono y su plumaje presenta tonalidades pardas con motas negras y grises. Pesa alrededor de 30 gramos y sus patas son cortas. El gorrión es una ave bulliciosa, en especial cuando se reúnen en grandes grupos o si se siente amenazado. Se cree que es una especie proveniente de Eurasia y el norte de África. En cautiverio sobrevive hasta por 13 años, pero en estado silvestre solo vive unos 7 años. Es un animal inteligente y curioso que se alimenta de semillas, insectos y desperdicios humanos. Mire, está con nosotros el doctor Fernando Gil, él es urólogo y vamos a hablar sobre hombres, pongan la atención, prostatitis. Bienvenido, me da gusto que estés por acá. Platícanos, ¿qué es un urólogo? ¿Qué haces? Exactamente, ¿a qué puntos, a qué áreas del cuerpo se dedican ustedes? Gracias, Ana. Mira, el urólogo es un especialista en el hombre, pero el urólogo es más bien, atiende muchas cosas. No nada más específicamente al aparato genitourinario. Porque cuando dices urólogo, empiezas a pensar en genitourinario. En próstata, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero en realidad tenemos un campo muy abierto. Yo creo que todos los hombres, así como las mujeres que se dedican, o sea, una atención, ginecología, ¿no? Nosotros somos especialistas en los hombres. Y no nada más en el aparato genitourinario, sino en todo el hombre. Enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes, que bien no somos tan especialistas en ese punto, pero podemos localizar e identificar algunas enfermedades que pueden llegar a afectar la parte genitourinaria del hombre. Al final de cuentas va a derivar en un problema de esta naturaleza. ¿Y qué pasa con la prostatitis? ¿Cuáles son los síntomas y qué te sucede? ¿Qué le sucede a los hombres? Porque los hombres se creen supermanes, todos. Y se enferman. ¿Y si se enferman? ¿No? Bien, mira, la prostatitis es una enfermedad, es una inflamación de la glándula prostática. Es totalmente diferente a cáncer de próstata y totalmente diferente a hiperplasia o crecimiento prostático. Son tres temas totalmente diferentes, pero que los asocian todos a uno solo. La prostatitis es una inflamación y esta generalmente puede deberse a varias causas, pero la principal es por infección y se puede presentar entre los 30 años, 40 años, y que se puede confundir con un problema prostático obstructivo o un cáncer de próstata. Pero generalmente el cáncer de próstata en un inicio es asintomático y la prostatitis siempre es sintomática. Dolor para orinar, que se llama disuria, puede ser al principio o al final, pero la característica de esta enfermedad es que tienen dolor en la próstata, que tú lo puedes identificar por un dolor en la zona perineal, en el espacio por detrás de la bolsa escrotal, ese espacio que ahí está ese dolor. Exactamente. Oye, y por ejemplo, al orinar también hay dolor, pero hacen pis, van al baño muchísimas veces. Sí, ese es otro de los síntomas. Ese también es síntoma. Aumenta la frecuencia urinaria. Van más veces a orinar, es dolorosa y muchas de las ocasiones es un vaciamiento incompleto de la vejiga, porque como ocasiona una obstrucción en el canal de salida, que es la uretra, pues siempre condiciona que el vaciamiento de la vejiga sea incompleto. Y por obvias eso razones, es constante, ¿no? Exactamente. Pero es diferente y si tienes un paciente que tiene 35 años o 40 años y que te llega con un problema de estos, no vas a pensar de entrada en
un crecimiento prostático, que eso se ve más frecuente en pacientes mayores de 50 años, o en un cáncer de próstata, que seguro lo puedes encontrar a los 75 años, ¿no? Es decir, prostatitis, ¿a qué edad se puede presentar? Entre los 35 en adelante, ¿no? Pero frecuentemente 35 y 45 años. Ok. Pero puede presentarse en cualquier momento. Otro síntoma es fiebre. Aparte que les da síntomas urinarios, dan síntomas generales como fiebre, escalofrío, náusea y en algunas ocasiones hematuria, sangrado o hematosperma. Es que eso yo creo que espanta muchísimo a los hombres, ¿no? Porque al momento de ver un sangrado, de sentir dolor, de todo, bueno, ya voló tu imaginación y ya te pusiste un diagnóstico tremendo, cuando que en este caso no es tan fuerte, prostatitis. Sí, exacto. Empiezas con ardor para hacer pipí y no te llama tanto la atención y lo dejas pasar, ¿no? Es una infección que es progresiva y después empiezas con molestia y empiezas a ir a más ocasiones al baño, pero entonces te llama la atención cuando empiezas con hematuria. Claro. Ahí sí corres, Ahí sí. ¿no? Entonces, pero esto puede poner en riesgo la vida del paciente porque si lo dejas es una infección que puede ocasionarte un absceso de la próstata y por la próstata pasa muchísima sangre, un flujo muy alto del torrente sanguíneo, se infecta la sangre y eso puede condicionarte una sepsis, un estado grave, ¿no? Que te puede condicionar que caigas en terapia intensiva incluso. Qué horror. Entonces, pero eso es una parte grave, que si no te atiendes va a pasar. Que si lo vas dejando así como, ay, bueno, es que seguramente hay sangrado porque comí algo. Porque, por ejemplo, cuando ingieres betabel, sí de repente puede haber como una coloración en la orina, pero es totalmente distinta a sangre. Totalmente, ¿no? Es una tinción totalmente, pero puedes tener un sangrado rojo brillante, nosotros le llamamos. O otra causa que puede presentar es hematosperma, que cuando hay eyaculación sale con rasgos sanguíneos y eso espanta a cualquiera, ¿no? Y lo primero que piensas es, tengo cáncer, pero no. Claro, si no te atiendes, he tenido pacientes que han estado internados un mes y no les haces absolutamente nada. En ocasiones no es necesario ni operarlos. En el mayor número de los casos no los operas porque son muy jóvenes. Claro, Entonces, pero fíjate, o sea, a veces no queremos ir al doctor, ¿por qué no? Pues es que yo tengo hoy mucha prisa y aparte voy al rato al boliche con mis amigos y no puedo. Y entonces, y obviamente el trabajo. Pero después vas a estar un mes hospitalizado si es que no le das media hora al médico, una revisión. Tenemos un reportaje, vamos a verlo. Y señores, por favor, sí pónganle mucha atención porque pues, su salud es básica, así como pues ustedes piensan y seguramente sí pueden ser muy, muy fuertes, pues hasta el ser más fuerte del mundo se enferma, pero también puede aplicar la prevención, así que vamos a verlo. La medicina preventiva es un conjunto de acciones encaminadas a prevenir el desarrollo de enfermedades con el objetivo de que las personas gocen de una buena salud durante la mayor parte de su vida. La salud de un ser humano no se deteriora sin razón. Existen factores genéticos y biológicos que influyen, pero también los hábitos alimenticios y el estilo de vida son factores determinantes, por lo que si queremos reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas o degenerativas, debemos tomar medidas preventivas. 1. Prevención primaria. Son programas sanitarios que se aplican sobre la población en general a través de instituciones públicas o gubernamentales. Un ejemplo son las campañas de vacunación o de lavado de manos. 2. Prevención secundaria. Se trata de las campañas de detección de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, y se aplica en sectores de la población específicos que se dividen por género o edades. 3. Prevención terciaria. Esta etapa se realiza con personas enfermas y el objetivo es impedir que las enfermedades se compliquen o avancen. Son los cuidados o recomendaciones que se hacen a personas con diabetes, hipertensión u obesidad, por mencionar solo algunos casos.
4. Prevención cuaternaria. Esta etapa engloba las acciones de las autoridades sanitarias encausadas a minimizar las intervenciones médicas innecesarias, como es el caso de las cesáreas. La estrategia más eficaz para combatir una enfermedad es prevenirla. Por lo tanto, cada individuo tiene la responsabilidad de cuidar de su salud y tomar las acciones necesarias para permanecer sano. Recuerda que una dieta balanceada y ejercitarse con frecuencia aporta enormes beneficios a tu salud. Así que ponte en movimiento y consume alimentos nutritivos. Mire, vimos ahí parte de las imágenes y mis compañeros que también son un poco hipocondríacos, yo creo que ya se quedaron pensando, ¿no? En el tema. Pero, por ejemplo, nos dijiste, doctor, que prostatitis se puede presentar a partir de los 35, es decir, en la etapa de la juventud no hay ningún problema o no debiera haber ningún problema con la próstata, con los genitales, nada con los hombres. Bueno, alguna infección, ¿no? Sí, claro, las infecciones pueden presentarse en cualquier momento de la vida, ¿no? Pero en la adolescencia llama la atención el cáncer de testículo. Eso a partir de, bueno, desde que naces, pero sobre todo de los 12 años en adelante, el temor de los jóvenes es eso, ¿no? Un dolor testicular, que eso puede llegar a ser normal por el crecimiento, pero cuando te duele, piensas en cáncer de testículo, ¿no? Entonces, la recomendación aquí para los jóvenes es revisión, que se revisen diario. Así como las mujeres, la glándula, los hombres también tienen que hacer una revisión específica del testículo para identificar zonas induradas. Eso se recomienda. Zonas induradas que son nódulos, ¿qué? Que sientas duro el testículo. Bolitas ahí. Pero que notes la diferencia entre la consistencia de uno y otro testículo, ¿no? También infecciones genitales, enfermedades de transmisión sexual, que eso es muy frecuente en jóvenes. Y aquí se puede comparar la prostatitis con una infección del testículo, ¿no? Los dolores del testículo es algo similar al dolor o a la molestia de la prostatitis, porque hay aumento de la temperatura, hay crecimiento del testículo, y eso sí lo puedes palpar, la próstata no. Cuando vas con el urólogo, en algunas ocasiones puedes hacer la confirmación del diagnóstico haciendo una revisión. De hecho, para hacer un diagnóstico debes de tener un estudio específico de la próstata, que es un antígeno prostático, una muestra de esperma para ver qué tipo de bacteria es la que se está presentando, y en algunas ocasiones se tiene que hacer un masaje prostático para que tengamos una muestra de líquido para poder hacer el diagnóstico diferencial y ver qué patología o qué patógeno es el que está afectando la próstata. Claro. Para despedirnos, dinos cada cuándo te tienen que ir a ver un paciente y a partir de qué edad. Aunque esté sano y esté súper fuerte y todo, ¿cada cuándo te ve? Obligatorio a los 50 años. Obligatorio. Pero yo recomiendo que los hombres tienen que acudir por lo menos una vez al año al urólogo, a cualquier edad. A cualquier edad. Claro, o sea, a los sobre todo en jóvenes, porque en ese espacio entre los jóvenes y los adultos se creen superhéroes, como tú lo dijiste. Entonces no acuden al médico y se aguantan, y los lleva al médico un dolor muy fuerte. Muy bien. Pues entonces, así como las mamás acompañamos a nuestras hijas, las llevamos al ginecólogo, también hay que llevar a nuestros hijos al urólogo para revisar que todo está en orden, que todo está correcto, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias. Y nosotros llegamos al final del programa. Por lo pronto les dejo con todo cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso, porque soy mujer.